Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos, querido Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Ahora vaya conmigo al número 210. Señor del cielo y de la tierra. Noto la ausencia de algunos hermanos que he visto otras veces. Yo creo que les tocó salir en esta ocasión. Cantemos. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria cantemos al Rey de Gloria por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Una estrofa nada más, hermano, del número 8. Gloria a la Trinidad. Primera estrofa nada más y dejamos el lugar a los siguientes actos. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz. Gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo. Gloria a Él.
Pues ya se ha llegado la hora, hermanos, de participar de lo que es la cena del Señor, recordar claramente el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Al tomar del pan, hermanos, recordemos el cuerpo que fue maltratado, azotado, incluso hasta escupido de nuestro Señor Jesucristo, y al derramar su sangre, recordamos a través de la copa del jugo de uva, aquella sangre que derramó en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Dice las Escrituras, hermanos, que lo hagamos dignamente delante de su presencia. Debemos de probarnos si somos dignos de hacerlo, participar, porque también dice la Escritura que el que coma y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre, juicio come y bebe más. Entonces es algo que debemos de estar enfocando y meditando claramente. Vamos a orar por él. Nuestro Dios y Padre Celestial, a esta hora, Padre, le damos las infinitas gracias que nos ha traído con bienestar hasta este lugar para gozarnos con nuestros hermanos a través de la alabanza y poder platicar con usted por medio de la oración y por medio de la meditación de tu palabra. Ahora, Señor, queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros que vamos a participar de este acto, de ser recordatorio de aquel sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Te pedimos que bendiga el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue inmolado en la cruz para la redención de nuestros pecados. Pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que vamos a participar de él, que lo hagamos dignamente delante de su presencia, y gracias le damos por ello. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a recorrer por Señor Padre Santo, que estás en los cielos y en la tierra en todo lugar. Gracias por este día de lo que se nos ha dado. Bendiga este juego de la vida que representa la sangre derramada en aquella cruz. Y bendiga a todos aquellos que lo vivieron en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a orar por la ofrenda. De la misma manera, Padre Santo, le pedimos que bendiga esta ofrenda que será levantada. Bendiga la dona alegre, Padre, y gracias le damos porque nos pone lo necesario y podemos dar para atrás de esas bendiciones que usted nos da. Bendiga a nuestros hermanos que la están administrando, que sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. En Jesucristo oramos.
Amén. Ahora, hermanos, vamos a que pase también mi niño, hermanos, a depositar su ofrenda. La Escritura dice que instruyamos a nuestros niños desde chiquitos, ¿verdad? Y una forma es para enseñarles también concerniente a la ofrenda. Vamos a entonar Cristo me ama, la primera estrofa. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestra palabra de nuestro Dios allá en el libro de los Salmos, por favor. El libro de los Salmos, capítulo 34. El libro de los Salmos, capítulo 34, hermanos. Versículo 9. Y de esta porción de las Escrituras, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Salmos capítulo 34, versículo 9, hermanos. Y dice así: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema, hermanos, que vamos a estar meditando en esta mañana es, o le hemos titulado, cuando perdemos el temor a Dios. Cuando perdemos el temor a nuestro Dios. Fíjense cómo empieza, hermanos, aquí el salmista, David. Y empieza a decir, temer a Jehová. En otras palabras, hermanos, la palabra temer no quiere dar a entender como miedo, sino como reverencia. Dice, temer a Jehová, vosotros sus santos. Y luego dice, pues nada falta a los que le temen. ¿Sí? Ahora, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de tanta maldad, la Biblia dice que el amor de muchos, hermanos, se enfriará. Ahora no solo esto, hermanos, lo vemos en el mundo, sino que aún en la iglesia del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué se está viendo todo esto dentro de la iglesia? Bueno, porque hemos dejado, hermanos, de temer a Dios. Nos hemos olvidado cuando hemos venido a los pies de Jesucristo. Venimos y le adoramos, tememos a nuestro Dios y queremos lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de temer a nuestro Dios, hermanos, es el problema tan grande, hermanos. Y empieza a hacernos, empezamos a faltar, hermanos,
Y muchas de las veces llegamos hasta el punto de que el amor hacia Cristo, el amor hacia Dios, a mí ya no me interesa, ya no me importa. Y esto se ve dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Porque en vez de temer amor por el caído, hermanos, tenemos odio y queremos aplastar a quienes no están con nosotros. Solo somos cristianos cuando estamos cantando, cuando estamos reunidos en la iglesia, hermanos, pero en nosotros no hay el verdadero temor que nos hace aceptos delante de nuestro Dios, hermanos. El temor, primeramente, hermanos, el temor es algo que el cristiano nunca debe de perder. El temor, hermanos, a nuestro Dios es algo que nunca se debe de olvidar. Nos podemos olvidar de muchas cosas. En veces hasta nos olvidamos de los nombres de nuestros hijos, de los nombres de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, hermanos, de nuestros compañeros de trabajo se nos olvida. Pero lo que nunca se nos debe de olvidar, hermanos, es el temor a nuestro Dios. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es temor? ¿Se ha puesto usted a pensar por algún instante qué será realmente el significado de esto? Bueno, el temor, hermanos, es lo que nos hace permanecer fieles a nuestro Dios, alejados del pecado y de los deseos del mundo pagano, hermanos. Esto es lo que significa. El temor es lo que nos hace permanecer fieles a nuestro Dios. ¿Sí? Y eso mismo, hermanos, el mismo temor nos ayuda a alejarnos del pecado y los deseos del mundo. ¿Sí? Y hace un tiempo atrás, hermanos, estuvimos hablando concerniente a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Allá en la primera carta a Juan, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Sí? Y ahí nos enseña, hermanos, estas actitudes de las cosas que estuvimos hablando en ese tiempo. Sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Ahora, hermanos, estamos hablando, hermanos, que el temor nos debe ayudar a permanecerles fieles. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el pecado y aquellos deseos nos están alejando o nos están no permitiendo mantenernos fieles a nuestro Dios? Cuando esto sucede, entonces tenemos que hacer unos cambios adecuados para nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque me estoy alejando de mi Dios. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando hace rato durante la clase, hermanos? Sobre el amor de Dios. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Dijimos. Allá en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39. Ahí nos enseña, hermanos, o vimos el panorama realmente de lo que nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, no dejemos que todas aquellas cosas, incluso que el pecado, los deseos mundanos, hermanos, perdamos el temor, la reverencia, la obediencia hacia nuestro Dios. El temor santo de Dios, hermanos, en el hombre lo capacita para obedecer sus mandamientos, para odiar y evitar toda forma de maldad, hermanos. Proverbios capítulo 8. Nomás de unas cuantas hojas más adelante, hermanos. Este libro de los Proverbios capítulo 8. Y el versículo 3, hermanos. Dice aquí, hermanos, el temor de Jehová es aborrecer el mal,
la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Fíjense lo que está diciendo realmente las Sagradas Escrituras aquí, hermanos. Dice primeramente, hermanos, que el temor de Jehová es aborrecer lo malo. ¿Sí? Cuando nosotros éramos pequeños y nos portábamos mal o hacíamos algo malo, ¿qué nos hacían nuestros padres? ¿Se acuerda? Tal vez le tocó con el cinto por haber hecho algo malo. Tal vez le tocó con la chancla, hermanos, que le hayan pegado. Tal vez con una varita de un árbol. ¿Sí? O puede ser incluso con la misma mano, hermanos. ¿Y todo por qué? Porque hicimos algo malo. Y aquí la palabra de nuestro Dios dice que el temor de Jehová es aborrecer lo malo. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, si usted y yo somos temerosos de Dios, usted y yo no debemos estar haciendo las cosas malas, porque esto aborrece nuestro Dios, hermanos. Esto aborrece nuestro Dios. Entonces, si Dios aborrece todo esto, y si usted es cristiano, entonces, ¿para qué hacerlo? Sabemos claramente si al portarnos mal necesitamos disciplina. ¿Y qué padre que no ama a su hijo lo va a disciplinar, hermanos, amigos? Incluso nuestro Dios, hermanos, si nosotros nos estamos portando mal, entonces Dios nos va a corregir o no. De acuerdo a su palabra dice que sí, hermanos. Porque Dios al que ama corrige. Y si yo me estoy portando mal, y si yo me quiero ir por el mal camino, hermanos, tarde o temprano nuestro Dios me va a tener que corregir de una u otra manera. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no estoy haciendo el caso o yo me estoy saliendo, hermanos, del temor a mi Dios, hermanos. El temor de Jehová, hermanos, dice aquí que es que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, incluso dice la boca perversa, aborrece el Señor. Entonces, ¿por qué andar por ese camino? Fíjense, hermanos, en el Salmo capítulo 147, el Salmo capítulo 147, en el versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Fíjense lo que dice aquí el salmista, hermanos. Y hay que recordar que no todos los salmos fueron escritos por David, hermanos. El salmista de este salmo dice así, hermanos. ¿Se complace Jehová en quiénes? ¿Aquellos que están haciendo el mal? Claro que no, hermanos. Aquellos que están haciendo lo malo o la soberbia o la arrogancia, de ninguna manera, hermanos. Dice aquí el salmista, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo capítulo 102, versículo 15 también lo dice. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo está mi vida realmente ante los ojos de nuestro Dios? Verdaderamente, hermanos, soy un cristiano, una cristiana temerosa de Dios, ¿o no? ¿Seré yo, mi amigo, mi amiga, de esas personas que yo estoy buscando a Dios porque le temo a Dios, o no? Verdaderamente. Porque dice aquí claramente que se complace Jehová de aquellos que le temen, hermanos. La segunda cosa, hermanos. La segunda cosa. El hombre natural, hermanos, no puede temer a Dios porque peca continuamente, hermanos. Un hombre mundano,
Un hombre del mundo, hermanos, no va a poder temer a Dios porque su pensamiento, sus acciones, sus actitudes es continuamente el pecado. Continuamente el pecado. David, hermanos, perdió el temor de Dios por estar ocioso. David, hermanos, pecó con Betsabé porque había perdido el temor y obedeció más bien a la concupiscencia de su carne, los deseos carnales, hermanos. Y fue aquello lo que lo atrajo, hermanos, y lo sedujo dándole muerte espiritual para su alma. Para su alma. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, fíjese lo que dice. Santiago capítulo 1, versículos 14 y versículo 15. Santiago capítulo 1. Y vamos a empezar, hermanos, a partir del versículo 12. Santiago 1, 12 al 15. Para poder entenderlo. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no ama, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hermanos, ¿puede Dios tentar a la gente de acuerdo a este pasaje? No, hermanos. David no fue tentado por Dios, sino que sus propios deseos carnales, los deseos de la concupiscencia, fue lo que lo atrajo y fue lo que lo llevó a perder el temor hacia Dios por el deseo de la carne, hermanos. Y así vemos claramente, hermanos, que tuvo una muerte espiritual de su alma, hermanos. Ahora dice el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de que el pecado fue atraído, se llevó a cabo, ¿sí? Dice que después de ello, dio a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, que dice, dio luz, ¿a qué cosa, hermanos? A la muerte, hermanos. A la muerte. Y estamos hablando, hermanos, de una muerte física o una muerte espiritual. De acuerdo aquí. A una muerte espiritual, hermano. Pero incluso, hermanos, la concupiscencia o el pecado lo puede llevar a una muerte física, hermanos. Lo puede llevar también a una muerte física. Entonces, a causa de ello, fue que David, hermanos, perdió el temor a Jehová. ¿Seremos nosotros también como David, hermanos? Que perdió el temor a nuestro Dios por causa de nuestro pecado y los deseos de ello. A David, hermanos, se le olvidó lo que decía Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Fíjense. Deuteronomio, hermanos. Capítulo 6, verso 13. Dos y 3, hermanos. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero el punto es el versículo 13, dice: a Jehová tu Dios, ¿qué cosa? A él solamente vas a temer. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás.
Entonces, hermanos, David se olvidó de temer a Jehová. David se olvidó, hermano, que iba a servir solamente a él. Y pasó lo que pasó. ¿Sí? El que pierde, hermanos, el temor, está expuesto a morir espiritualmente y nunca prosperar. Número 3, hermanos. La segunda, otra cosa. A Jehová tu Dios, dice ahí, temerás y servirás. Salmo 51:4 también lo enseña, hermanos. Eso. Ahora, la tercera cosa, hermanos. El temor se pierde cuando usted y yo nos descuidamos. El temor se pierde cuando usted y yo nos descuidamos. Perder el temor, hermanos, es darle una puerta, una entrada, una oportunidad a Satanás o al diablo para que nos esclavice, hermanos. ¿Sí? Los descuidos, hermanos, nos hacen deslizar y nos lleva rumbo al pecado, hermanos. La falta de temor nos hace perder la visión claramente en las cosas de nuestro Dios, hermanos. Nos hace conformes, nos convierte en maniquís y esclavos de Satanás. Cuando se pierde el temor, hermanos, actuamos como los impíos. Hacemos cosas que nunca habíamos hecho cuando vivíamos en temor y temblor delante de nuestro Dios. Y la última cosa, hermanos. Lo más apreciado, lo más lindo, lo más hermoso que puede tener el cristiano es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, hermanos. El cristiano sin temor, hermanos, es comparado como las flores artificiales, hermanos. Se ven hermosas, pero al tocarlas nos damos cuenta que son flores de plástico o solo de papel, hermanos. Pero hay promesas para cada uno de nosotros, los que tenemos temor hacia nuestro Dios. El Salmos capítulo 103, hermanos. El Salmos capítulo 103, versículo 11. Fíjense claramente lo que nos enseña aquí las Sagradas Escrituras. Salmos capítulo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos. Dice claramente el autor que así como la altura de los cielos, que está de aquí de la tierra al cielo, hermanos, dice que así es la gran misericordia de nuestro Dios para cada uno de nosotros que le teme. Salmo 111, versículo 5, fíjense también lo que dice. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. En otras palabras, dice nuestro Dios, hermanos, que usted y yo, mientras que tengamos ese temor a nuestro Dios siempre se acordará de ese pacto que ha hecho con nosotros. Y no solamente son estas promesas, hermanos, pero hay también beneficios que se tienen cuando tenemos temor de nuestro Dios. El Salmo 111, versículo 10 dice que el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Lo mismo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Somos bendecidos o no somos bendecidos, hermanos? Somos bendecidos siempre y cuando usted y yo nos mantengamos en el temor
de Jehová. Y para finalizar, hermanos, para finalizar, hay algunos pasajes, hermanos, que podemos ver como una recomendación que nos hace en las Escrituras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Fíjense lo que está diciendo ahí claramente Pablo, hermanos. Limpiémonos, purifiquémonos de todo aquello que nos está estorbando. Pablo dice también en Filipenses capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos en nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Si eres un cristiano, o si somos unos cristianos, que tal vez hemos perdido, o que han perdido ustedes, el temor a Dios, o que tal vez no lo has entendido o tenido necesario, Dios te da la oportunidad de que empieces a hacer los cambios. Que empieces a pedir hoy perdón a nuestro Dios. Recordamos la iglesia de Éfeso, hermanos. Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Cuando le escribe el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, hermanos, que trabajaba. Una iglesia, hermanos, que en su tiempo era ferviente. Hacía y temía a Dios. Pero se les olvidó una cosa. Que habían dejado su primer amor. Que se habían olvidado de ese temor a Dios, que era lo principal. Por eso le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído y arrepiéntase. Venga a los pies de Jesucristo y empiece su vida con temor a nuestro Dios. Y si usted se ha olvidado de ese primer amor, Dios lo está esperando con los brazos abiertos para que se arrepienta y venga a los pies y se rinda a Él y haga sus primeras obras de arrepentimiento. Pues si no, dice la Escritura, hermanos, amigos, que vendrá pronto a usted y a mí y quitará su candelero de usted y de mí de su lugar si no nos hubiéramos arrepentido. ¿Qué tomará usted en esta mañana? ¿Qué decisión realmente, hermanos, tomará usted? ¿Lo dejará a la ligera o vendrá y rendirá su vida a Dios? Dijimos, cuando perdemos el temor a Dios. Yo no quiero ser de esas personas que pierden el temor a Dios. Yo quiero ser de aquellas personas que en aquel día me pueda decir el Señor, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero que en aquel día me pueda decir el Señor, siervo malo y negligente, echarle fuera, donde será ahí el lloro y el crujir de dientes. Qué triste será, porque usted o yo perdamos el temor a Jehová y estaremos echados fuera, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir con una última oración, hermanos. Polito. Ok. Jorge. ¿Alguien más, hermanos, que quiera pedir las oraciones? Hermana. A mí y mis hijos, la buena salud y mi mamá, pido perdón y doy gracias a mi Dios por todo. Ha sido muy bueno con todos. Amén. Y gracias a Él. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Por los hermanos que están de viaje y por los hermanos que están
nos ayude. A veces no dice nada, pero pues no Dios sabe el dolor que trae. Y yo pido por las personas que también nada más Dios sabe lo que cargan en su corazón y muchas veces estas fechas, porque es diciembre, fin de año, mucha gente se suicida. Ojalá ¿verdad? Que no lo hagan, que busquen a Dios. No como el último recurso, sino el principal. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces vamos a ser despedidos con la última oración. Les invito a que nos pongamos de pie los que podamos para ser despedidos con la última oración. Le vamos a pedirle a Jorgito que lo haga, que pase al frente y nos despida con esta última oración. Por favor. Y todos están invitados, hermanos, a quedarse a convivir con nosotros. Se han preparado alimentos, ¿verdad? Con mucho amor para compartir con cada uno de ustedes. Por favor. Vamos a orar. Señor Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias por darnos este día de vida y salud. Bendiga la clase que ha sido dada hoy, bendiga para que sea captado en nuestros mentes y en nuestros corazones, y bendiga a la familia de la fe. Bendiga los alimentos que van a ser proveídos y bendiga los nombres que nos prepararon. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.